Hola clase. Comenzando el tema número 2, alcanos y conceptos básicos de reacciones. Ya no iré a trabajar con la parte de nomenclatura porque se los di para evaluar en la primera parte. En el tema número 1, por lo tanto, ya ustedes deben manejar los términos de los alcanos. Cómo nombrar los alcanos, lineales, ramificados y cíclicos. En adelante solo se nombran. Ya ustedes deben conocer la estructura una vez que han sido nombrados. Esta es la primera parte, ¿ok? Vamos a trabajar inicialmente con todo lo que tiene que ver con estructura y posteriormente con la parte de reacción. Comenzando por sus propiedades físicas. La densidad, polaridad, solubilidad, punto de ebullición y punto de fusión. Recordando que la densidad es la masa entre la cantidad del volumen que ocupa esa masa. Con respecto a la polaridad, es el resultado de los vectores que se forman por la polaridad de cada enlace. Solubilidad, de acuerdo con la polaridad de esas moléculas, serán solubles en compuestos orgánicos o en compuestos inorgánicos. Puede ser soluble en compuestos polares o compuestos apolares. El punto de ebullición, sabiendo que es la temperatura a la cual una sustancia líquida pasa de su fase líquida a fase gaseosa. Y el punto de fusión, que es la temperatura donde pasa un sólido a estado líquido. Polaridad. Vemos acá la molécula del metano, siendo el metano el más pequeño de los alcanos. Y como consecuencia, lo que en estructura afecta al alcano más pequeño, se supone que afectará de la misma manera a toda la serie homóloga. Bien, veamos aquí los vectores carbono-hidrógeno, hidrógeno-carbono, hidrógeno-carbono, hidrógeno-carbono. Siendo el carbono el más electronegativo en cada uno de esos enlaces, pues los vectores se dirigen desde el hidrógeno al carbono. Como todos llegan al mismo lugar y todos tienen la misma magnitud, pues se anulan los vectores. Por lo tanto, al sumar esos vectores, vemos que la sumatoria o mu viene siendo igual a 0. Por lo tanto, se dice que es una molécula apolar. La de metano es apolar. Como les dije, la serie homóloga, todos los alcanos tienen las características similares al más pequeño. Es decir, que todos los alcanos son sustancias apolares. En cuanto a la fuerza de Van der Waals, son las fuerzas que permiten la unión o atracción entre las moléculas. Entre ellas se presenta la atracción dipolo-dipolo, dipolo permanente o dipolo permanente a dipolo inducido. Aquí vemos, por ejemplo, una molécula polar, ¿ok? Es decir, cuando se habla de una molécula polar, estamos hablando de un dipolo. Ejemplo, HCl. Aquí el hidrógeno y aquí el cloro. Esto es una molécula polar. Hay una separación de cargas en ella. En una molécula apolar como el metano, los electrones se distribuyen a lo largo de toda la estructura. Es decir, no hay una disposición por donde se encuentren ubicadas las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, cuando un dipolo permanente, como ya vimos que hay separación de cargas, se acerca a una molécula que no tiene polaridad definida, simplemente se le induce una carga. Por ejemplo, si esta carga parcial negativa o de este lado de la molécula donde está la carga parcial negativa se acerca o toca a una molécula apolar,
induce una carga parcial positiva, mientras que los electrones se alejan de aquella carga que la indujo y por lo tanto se induce una carga parcial negativa. Por eso se llama un dipolo inducido. En este caso es permanente, que cuando toca a una molécula apolar induce unas cargas parciales temporales. Por lo tanto se llama dipolo inducido. Eso sería lo que ocurriría en un alcano. Como ya vimos, específicamente ese tipo de fuerza se llama dispersión del hondo. La fuerza del puente de hidrógeno se presenta en moléculas polares, como ya ustedes vieron. El puente de hidrógeno se forma en compuestos donde hayan enlaces nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno. Por lo tanto, hay una separación de cargas bien definida. Eso es lo que se llama un dipolo permanente. Eso es lo que ella pertenece a la fuerza de Van der Waals. Es una de las que permanecen o permiten que las moléculas se acerquen, se unan, permanezcan unidas. Y aquí, bueno, entre las permanentes se encuentran esas atracciones entre los dipolos. Sin embargo, en las moléculas apolares, donde se les induce temporalmente un dipolo, se les llama fuerza de dispersión del hondo, que sería lo que ocurriría en el caso de los alcanos. Dos moléculas apolares, cuando ellas se tocan, se inducen unas cargas. Por ejemplo, aquí vemos el dipolo, él se acerca a la molécula apolar y se induce una separación de cargas temporales, que es lo que se llama un dipolo inducido. Bien, como les decía, es la fuerza de atracción que se presentaría en los alcanos. Cuando una molécula toca a otra, induce unas cargas parciales. Estos dipolos temporales duran solo fracciones de segundo y dependerán de la atracción que se presenta entre las superficies de contacto. Esto se puede observar cuando se comparan los puntos de ebullición de tres isómeros de estos alcanos. Fíjense aquí que tenemos estos tres compuestos, todos tienen el mismo peso molecular o la masa molecular, porque son 5 átomos de carbono con 12 hidrógenos. N-pentano significa normal o lineal, que es lo mismo. Isopentano es un pentano que termina en forma de Y, y neopentano es este que tiene forma de cruz. Entonces, vemos que si son responsables las fuerzas de atracción a medida que aumenta la superficie de contacto, es decir, mientras la estructura sea más extensa, se podría observar mejor. Aquí vemos la superficie de contacto. Se supone que hay mayor atracción entre ellas porque hay mayor superficie de contacto. Sin embargo, aquí cuando aparece una ramificación o sustituyente, vemos que es mucho más difícil que haya una superposición o sobreposición de una molécula en otra. Mucho más aún en esto. Entonces aquí estaríamos marcando, por ejemplo, toda la superficie de contacto donde ellas se han inducido cargas temporales y por supuesto esas cargas serían parcialmente atractivas, ¿verdad? Es decir, si por lo menos en la parte de abajo de la molécula estarían las cargas parciales negativas, aquí en la parte de alta estarían cargas parciales positivas. Igualmente estaría sucediendo aquí arriba, hay mayor superficie de contacto, entonces a medida que aumenta el punto de ebullición, a medida que haya mayor superficie de contacto, requerirá mayor punto de ebullición. Esa es la comparación que podemos observar entre estos tres casos. Esta sería la superficie de contacto en estas dos moléculas y esta sería únicamente la superficie de contacto en estas moléculas, porque estaría muy difícil que ellas se empaquetaran o se colocaran o se dispusieran una sobre otra de manera que haya una mejor superficie de contacto por atracción o para que se ejerza la atracción entre las fuerzas del hondo. Aquí tenemos el punto de ebullición de esta estructura lineal, es 36 grados centígrados. Esta que tiene una ramificación y por lo tanto menor superficie de contacto entre ellas dos, sería un menor punto de ebullición. Mucho menor la superficie de contacto entre dos moléculas iguales del neopentano, debido a que
tienen esa estructura como esférica, si se dan cuenta ellos tienen como una estructura esférica, sería muy difícil que ellas pudieran unirse lo más cercana a la otra para que queden de esta manera plana.